Hola, somos One Minute Sensei y en el vídeo de hoy lo que os voy a explicar es cómo estimar el plan de ventas para un proyecto de emprendimiento. Y aquí os voy a leer rápidamente el enunciado. Fijaros, somos un equipo de emprendedores que va a crear un e-commerce de venta de café en España. Hemos realizado un estudio de mercado y hemos decidido que vamos a vender café de alta calidad en cápsulas y además con envío gratuito al cliente. Nos vamos a posicionar a nivel premium. Fijaros que esto es importante, la diferenciación, porque según Michael Porter, las formas en las que los productos a nivel estratégico se pueden posicionar en mercado son básicamente dos: diferenciación y liderazgo en costes. ¿De acuerdo? Una estrategia de diferenciación lo que exige es que nuestro precio menos coste obviamente nos va a dar un margen de ganancia, y este margen de ganancia, que es elevado, nos va a venir porque somos capaces de vender a un precio superior al de la competencia. Es decir, nuestro margen viene porque nos hemos diferenciado y somos capaces de vender a un precio superior que la competencia. Una vez que sabemos que estamos posicionados a nivel premium, observamos que nuestra competencia está vendiendo entre 60 y 100 euros el kilo, precio con IVA. Estimamos que podemos vender a 65 euros por kilo. Este es nuestro precio con IVA, es decir, estamos estimando que hemos establecido que podemos vender a 65 euros el kilo. Y nuestro coste de fabricación por kilo, que es lo que se denomina COGS, es 8 euros por kilo. Es decir, nuestro PVP es 65 euros por kilo y nuestro coste de fabricación por kilo es 8 euros por kilo. Si queréis ver la explicación en detalle de lo que es el COGS, hay un playlist que es el plan financiero y ahí explico en detalle cuál es el significado del COGS. Pero básicamente son los costes de fabricación de un kilo de café, que será fundamentalmente el grano de café más el empaquetado. Obviamente antes de empaquetar tenemos un proceso productivo, ¿de acuerdo? Y esto nos daría el COGS. Sigamos leyendo. Los pagos se realizan a través de una plataforma financiera, es decir, a través de un vendor financiero, cuyo coste es el 1,86% del total de la factura que paga el cliente con IVA. Esto es importante. Fijaros que si el cliente paga 65 euros kilo con el IVA y el envío ya está incluido porque hemos dicho que es gratis, pues nuestro vendor financiero, nuestro proveedor financiero, que puede ser un banco o incluso PayPal, pues nos estará cobrando el 1,86% de 65, ¿de acuerdo? Porque la transacción se realiza pagando el precio con IVA. Asumiremos que el IVA es del 10% para todo el ejercicio. Nos dicen que el equipo está compuesto por 9 personas. Luego aquí nos están dando gastos de personal, gastos de Selling General and Administration, gastos fijos de personal. En este caso nos dicen que los costes salariales anuales, incluida la seguridad social pagada por la empresa, es de 227.760 euros. Nos dicen también que hay otros gastos fijos anuales, en este caso depreciación y amortización del activo no corriente, por 162.597. Acordaros que la depreciación y la amortización es lo que envejece el activo no corriente de una empresa. ¿De acuerdo? El activo no corriente de una empresa. Y el activo no corriente de una empresa es la infraestructura fija que nos ayuda a vender. Podría ser un terreno, un edificio, una fábrica, una máquina. En este caso podrían ser las máquinas de café con las que fabricamos el producto, ¿no? Tomamos el grano verde, lo tostamos, lo empaquetamos. También nos dicen que hay unos gastos financieros por los préstamos que hemos adquirido por valor de 15.196 euros y que luego hay otros gastos de explotación de SGA por valor de 188.613 euros y fijaros el comentario, ¿no? Sin incluir los gastos de envío ni el gasto del vendor financiero. ¿De acuerdo? Luego, posteriormente, resumiré un poco todos estos datos, ¿de acuerdo? Nos dice que el equipo de supply chain indica que la capacidad de producción máxima son 35.000 kilos al año. Eso es lo que podemos fabricar con la maquinaria actual.
Y desde la dirección financiera nos indican que queremos tener un margen de ganancia, y esto sí es importante, del 183,44% sobre todos los costes fijos. Fijaros que este dato, que es el margen de ganancia, nos va a ayudar a establecer nuestro plan de ventas. ¿Por qué? Porque vamos a estimar un plan de ventas de esta manera. Vamos a estimar los costes fijos. A esos costes fijos le vamos a asumir un margen de ganancia, que es el que ha fijado la dirección financiera, y vamos a obtener una propuesta de ventas netas, ¿no? Ventas netas anuales en euros. Como nosotros sabemos el precio de venta con IVA y lo podemos calcular el precio de venta sin IVA, obviamente si nosotros dividimos las ventas anuales en euros entre el precio de venta sin IVA, obtendremos lo que es nuestro plan de ventas en kilogramos que tenemos que vender al año. Y la pregunta que nos tendremos que hacer es si con nuestros recursos, con nuestra organización, si nosotros podemos conseguir este plan de ventas, ¿de acuerdo? O no lo podemos conseguir. En caso de poder conseguirlo, ese va a ser nuestro baseline, es decir, va a ser nuestro presupuesto, línea base o budget, presupuesto de ventas, que estará fijado por este precio de venta, por las ventas anuales en euros y por los kilos de café que vendemos al año. Es decir, esto es lo que vamos a querer calcular, porque no olvidéis que estamos calculando el plan de ventas. Luego queremos estimar las ventas netas anuales en euros, los kilos de café que estamos vendiendo y obviamente el precio de venta con y sin IVA. Si esto lo podemos cumplir, como he dicho, este será nuestro budget o baseline. Sigamos leyendo. Fijaros que nos están diciendo que sobre todos los costes fijos, es decir, el margen de ganancia es del 183,44% sobre todos los costes fijos. Fijaros que nos están diciendo en este caso que hagamos gastos financieros por los préstamos, amortización o envejecimiento del activo no corriente y SGA, fijaros, excluyendo transporte y gastos del vendedor financiero. ¿Qué nos piden calcular? Por un lado, el precio de venta del café sin IVA, el concepto de Total Landed Cost por kilo sin IVA, y explicaré qué es esto del Total Landed Cost. Básicamente el Total Landed Cost es un Key Performance Indicator, una métrica muy importante a nivel de supply chain. Lo explico también en mi canal, en uno de los playlists de cuadro de mando integral y Key Performance Indicators. Y fijaros que el Total Landed Cost lo que nos da es el coste total del supply chain. Es decir, el Total Landed Cost lo que nos está dando es que desde que nosotros tomamos los granos de café verde como materia prima, los incorporamos al proceso de fabricación, los almacenamos y los enviamos al cliente final, nosotros queremos saber cuál es el coste total por kilo desde el inicio del supply chain hasta el fin. Fijaros que el Total Landed Cost toma el coste en euros por kilo del supply chain, mientras que el COGS, el coste de fabricación, solo toma esta parte, ¿no? Toma el acopio y coste de materia prima más los costes de fabricación, es decir, solo tendría en cuenta estos dos factores. Luego, obviamente, el Total Landed Cost va a ser igual al gasto de fabricación. Si hubiera de almacenaje, que en este caso, en este ejercicio no hay, también se incluirían, ¿de acuerdo? Almacenaje y luego los costes de envío, ¿de acuerdo? Esta sería la definición de Total Landed Cost. En este ejercicio nos están diciendo, para el tema del Total Landed Cost, acordaros, fijaros que nos dicen que el COGS son 8 euros y nos dicen por otro lado que los gastos de envío urgente al cliente son también 8 euros y los dos son gastos sin IVA. Luego ya veis aquí que nosotros vamos a poder calcular ese Total Landed Cost como la suma de 8 más 8, es decir, el Total Landed Cost será 16 euros por kilo. Sigamos leyendo. El plan de ventas anual en kilos y en euros. Fijaros
que eso es esta parte de aquí, ¿no? El plan de ventas anual en euros y el plan de ventas en kilos. Y luego nos están diciendo el coste total unitario por kilo si imputamos todos los costes fijos y variables al producto, es decir, por kilo vendido. Fijaros que aquí los gastos que estamos teniendo, por un lado tenemos unos costes fijos, que hemos dicho que son personal, por un lado. Luego tenemos por otro lado también depreciación y amortización. Tenemos gastos financieros y también tenemos otros gastos de SG&A sin incluir el vendor financiero ni el transporte. ¿De acuerdo? Estos serían los costes fijos que tenemos y son dato. Por otro lado, ¿qué sabemos? Tenemos unos costes variables que dependen del por kilogramo procesado, vendido o producido, donde tenemos la fabricación, donde tenemos por otro lado el envío y donde tenemos por otro lado los gastos financieros. Fijaros que esto era el 1,85%, el 1,85% del PVP. El gasto de envío era 8 euros por kilo y el COGS era 8 euros por kilo. Luego, fijaros, todos estos costes son costes variables, son costes por kilo, ¿no? Si yo envío 2 kilos, tendré 2 veces este coste. Si envío 10 kilos, tendré 10 veces ese coste. Entonces, lo que nos están diciendo es que imputemos todos los costes, tanto fijos como variables, que los imputemos al producto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener una metodología que es la de costes completos o full costing, que lo que hace es imputar todos los costes al producto. En este caso, el producto sería el coste que tenemos en euros por kilo. Obviamente, para poder pasar costes fijos, convertirlos a costes variables, lo que vamos a tener que hacer es dividir los costes fijos entre el número de kilos que nosotros vendemos al año. Y este número de kilos que nosotros vendemos al año, fijaros que es nuestro plan de ventas. ¿De acuerdo? Luego, para poder hacer esta traslación al método full costing, imputando todos los costes fijos y todos los costes variables al producto, necesitamos necesariamente tener el plan de ventas en unidades. Es decir, en este caso, kilogramos vendidos al año. ¿De acuerdo? Y cuando tengamos esto, obviamente vamos a tener un coste total unitario en euros por kilo. Bueno, pues vamos a resolver el ejercicio, ¿de acuerdo? Vamos a empezar primero calculando, por un lado, los costes fijos. Fijaros que los costes fijos, como hemos dicho, por un lado eran gastos de SG&A, Selling General Administration, de personal, más la seguridad social. Esto era un valor de 227.760 euros. Acordaros que estos eran gastos anuales, ¿eh? Por otro lado teníamos depreciación y amortización del activo no corriente, es decir, de la infraestructura fija, por valor de 162.597 euros. Teníamos también gastos fijos por intereses de los préstamos bancarios, los gastos financieros por los préstamos, ¿no? Por captar deuda. En este ejercicio es de 15.196 euros. Y luego tenemos otros gastos de Selling General and Administration, que en este caso eran por valor de 188.613 euros. ¿De acuerdo? Si nosotros sumamos todos estos costes, los costes fijos anuales que nosotros tenemos, en este caso nos estarían dando un valor de 594.166 euros.
Acordaros que aquí no está incluido ni el transporte ni el vendor financiero, ¿de acuerdo? Lo siguiente que nosotros vamos a hacer es que nos habían dicho, voy a calcular los costes variables, ¿de acuerdo? Costes variables. Entonces, fijaros que los costes variables que nosotros vamos a tener, por un lado son los gastos de fabricación, el cost of goods sold, que es 8 euros el kilo, los gastos de envío, de transporte al cliente. Acordaros que el envío se lo regalamos al cliente, él no lo paga, pero nosotros tenemos ese coste, que en este caso también era de 8 euros el kilo. Fijaros que aquí ya estamos considerando esta parte de transporte que no habíamos considerado. Y luego tenemos por otro lado el coste del vendor financiero. ¿De acuerdo? Tenemos el coste del vendor financiero. Entonces, el coste del vendor financiero, acordaros que es el 1,85% de la transacción que se paga, que es el precio del café por kilo, que en este caso es 65 euros. Y esto nos da 1,2 euros. Luego, fijaros, el total de costes variables sería 17,2 euros por kilo. Y acordaros que el total landed cost es el COGS más los gastos de envío. Luego tendríamos 8 más 8, 16 euros kilo. ¿De acuerdo? Entonces fijaros que aquí tenemos el total landed cost, 16 euros kilo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Pues fijaros que el enunciado lo que nos estaba diciendo es que queríamos tener un margen de ganancia. Fijaros que estaba puesto aquí, voy a borrar un poco. Fijaros que el margen de ganancia que queríamos obtener era el 183,44% sobre todos los costes, fijaros, esto es importante, fijos, es decir, gastos financieros, depreciación y amortización, y SGA excluyendo transporte y vendor financiero. Luego, fijaros, este no va a ser realmente el margen que vamos a ganar. ¿Por qué? Porque no están repercutidos los gastos de transporte, que son 8 euros por kilo, no están repercutidos tampoco los gastos de COGS, que son 8 euros por kilo, ni los del vendor financiero. ¿De acuerdo? Este margen realmente no es el margen de ganancia que vamos a obtener, como veremos posteriormente. Entonces, voy a hacer este margen sobre estos costes fijos anuales. Fijaros que los costes fijos están aquí, ¿de acuerdo? Lo voy a poner aquí. Los costes fijos, que son esta parte, son 594.166 euros. Y sobre eso nosotros metemos nuestro margen, ¿de acuerdo? Nuestro margen de ganancia. Fijaros que he definido el margen sobre coste fijo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es el 183,44%, y si multiplicamos esta cantidad por esta cantidad, nos está dando, en este caso, un margen de 1.089.938 euros. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que este es el margen y estos son los costes fijos, y la suma de esos dos lo que nos va a dar es nuestra propuesta de plan de ventas anual. Lo voy a poner aquí, ¿de acuerdo? Para que se vea mejor. Entonces, fijaros que nuestros costes fijos, y luego tenemos por otro lado el margen de ganancia. Hemos dicho que los costes fijos son 594.166 euros. El margen de ganancia 1.089.938 euros. Y nuestra propuesta de plan de ventas es igual a 1.684.100
104 euros. Euros al año. Esta sería nuestra propuesta de ventas. Como nosotros sabemos que el precio de venta con IVA de 1 kilo es 65 euros el kilo y queremos calcular el precio sin IVA, acordaros que en la cuenta de resultados tenemos que calcular el precio sin IVA. Para pasar del precio con IVA al precio sin IVA, tener cuidado que no se hace el PVP por 1 menos el IVA. Eso está mal. Lo que se hace es hacer PVP dividido entre 1 más el IVA. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Fijaros, porque el PVP es igual al precio sin IVA más el 10% en este caso del precio sin IVA, ¿no? Fijaros que este término sería el IVA, ¿no? El PVP es el precio sin IVA más el IVA. Si yo saco factor común al precio sin IVA, fijaros que nos queda que el PVP es igual al precio sin IVA, que multiplica aquí 1 más el nivel de IVA, que en este caso es el 10%. Y si yo conozco el PVP, que es 65, y quiero sacar el precio sin IVA, fijaros que el precio sin IVA es igual al PVP 65 dividido entre 1 más el 10%. ¿De acuerdo? Fijaros que es esta fórmula. Entonces, si nosotros dividimos 65 entre 1 más el 10%, nos queda que el precio sin IVA, en este caso, nuestro precio sin IVA es 59,09 euros kilo. Y si nosotros dividimos este plan de ventas entre esta cantidad, nos queda que nuestro plan de ventas en kilos de café, nuestro plan de ventas anual en kilos de café, es que tendríamos que vender al año 28.500 kilos. Fijaros que esto es inferior a los 35.000 kilos que podíamos fabricar con nuestras máquinas. Luego, a nivel de capacidad de fabricación estamos bien. ¿De acuerdo? Fijaros que una vez que nosotros tenemos eso, tenemos nuestro plan de ventas anual, que hemos dicho que en euros es 1,684104. En kilos hemos dicho que son 28.500 kilos, perdonad. Sabemos que nuestro precio de venta con IVA es 65 euros el kilo. Por otro lado, a nivel de supply chain management, sabemos que el coste de fabricación son 8 euros el kilo, que el total landed cost son 8 más 8, 16 euros kilo, ¿de acuerdo? Y ahora lo que nos están pidiendo es que imputemos todos los costes al producto, ¿no? Es decir, que saquemos un coste en euros por kilo. Entonces, como ya tenemos los kilos que vamos a vender y sabemos los costes fijos, pues es sencillo, ¿no? Fijaros que los costes fijos, acordaros que aquí no había ni transporte ni el vendor financiero. Acordaros que los costes fijos en este caso eran 594.166. Por otro lado tenemos los costes variables que hemos dicho que eran 3, ¿verdad? 8 del COGS, 8 del envío y 1,2 del vendor financiero. Y si yo divido esta cantidad entre los 28.500 kilos de café que vendemos al año, esa cantidad nos está dando un valor en este caso de 20,85. Si nosotros sumamos estas cantidades, ¿de acuerdo? Vamos a obtener un coste variable total unitario en euros por kilo, que va a ser, en este caso, de 38
0,05 euros por kilo. Como nosotros estamos vendiendo a un precio sin IVA, que hemos dicho que era 59,09 euros por kilo, pues obviamente nuestro precio sin IVA es 59,09 euros kilo. El margen de ganancia que nosotros tenemos por kilo, pues es la diferencia, ¿no? 59,09 menos 38,05, nuestro margen de ganancia por kilo es 21,04 euros por kilo. ¿Y cuánto es eso en porcentaje? Pues si nosotros dividimos 21,04, que es el margen de ganancia, entre el precio que tenemos de venta sin IVA, ¿de acuerdo? Que es 59,09. Si nosotros dividimos eso, nuestro margen de ganancia por kilo es el 35,61%. Y fijaros que no tiene nada que ver con este margen inicial que nosotros habíamos estimado. Fijaros que una vez que hemos llegado aquí, nuestro plan de ventas, en teoría, esta sería nuestra propuesta de plan de ventas, es decir, facturar al año 1,684 millones, vendiendo 28.500 kilos de café, con un precio de venta sin IVA de 59,09 y con un margen de ganancia sobre precio. Fijaros que este margen lo he definido sobre precio, ¿eh? Fijaros que esta ganancia la he calculado sobre el precio sin IVA, ¿eh? Fijaros que aquí está el precio sin IVA, luego es 21,04 de ganancia sobre precio sin IVA. Mientras que este margen que calculé aquí del 183% era sobre coste fijo. Cuidado con eso, ¿vale? Para concluir, lo que nosotros tendríamos que ver, que esta sería nuestra propuesta de plan de ventas, en un posicionamiento, como hemos dicho, diferenciación o premium según Michael Porter, ¿no? Sería ver si nosotros tenemos los recursos necesarios en la organización para poder captar estas ventas anuales, ¿de acuerdo? Fijaros que nosotros plantearíamos vender 28.500 kilos de café al año, suponen vender al día unos 78 kilos de café al día. Y nos tendríamos que preguntar, ¿es posible vender 78 kilos de café al día? Si la respuesta es que sí, como os he dicho, ese será nuestro plan de ventas. Si la respuesta es no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues fijaros, si nosotros estimamos que no podemos vender esto al día y obviamente no podemos vender esto al año, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Pues no hay muchas, ¿no? Una opción que tenemos va a ser o bajar este margen, que indirectamente será bajar este margen de ganancia, ¿de acuerdo? Es decir, bajar el margen, u otra opción es bajar la estructura de costes. Fijaros que esa opción haría que tuviéramos que fabricar más barato, buscar un vendor logístico más barato, un vendor financiero más barato, o la estructura de costes fijos disminuirla. Bueno, recordar que nosotros somos One Minute Sensei y espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad. Muchas gracias